su mujer es porque está haciendo cosas que no debe. Todos se van a arrepentir cuando me vengue. Y necesito estar contigo. Yo solo vine aquí porque tú eres un idiota. Máximo, ¿qué estás haciendo aquí? Mientras no confieses tus crímenes, no serás merecedor de mi amor. ¿Tú para qué necesitas un abogado, Bárbara? Para pedir ante la justicia la custodia del niño. Mira. Mira cómo dejé el vestido de tu prima. Ahora, imagínate cómo dejé a la dueña del vestido. Me llaman marido en alquiler. ¿Sí? Es de Teresa Cristina, es un haute couture. ¿Ah? Un vestido carísimo. ¿Y tú se lo rasgaste? Tengo sed. No puedo hablar más. Está así. Aquí, sin alcohol. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Que si tú le rasgaste el vestido a Teresa Cristina. Entonces ella se apareció esta mañana con la ropa De la ex de Quique, de Bárbara. ¿Y qué vas a hacer ahora con el vestido? Esto va para la basura, va precisamente al basurero. A eso vine. Salud. Beso. Gracias. Desgraciado, José Solinos. ¡Rosario Flores! Ay, Rosario, mira, ¿sabes qué? Vete con el crucifijo por delante. Si hay que exorcizarse, lo pones en la frente así, aunque te queme. ¡Vale! Pero más respeto. ¿Dónde se ha visto que un buen espantapájaro con delantal le habla así a la reina del Nilo? ¡Dame acaba esto! ¿Cómo que no? Ya sabía que eso iba a pasar. Pensé que iba a matar a esa desgraciada. Quiquito, mi vida, ¿por qué no vas a tu cuarto a jugar? No quiero jugar. Quiquito, no le respondas a tu abuela. Voy a ver televisión. Ok, está bien, mi amor, pero ven con la abuela. Allá arriba en tu cuarto. No rezongues. Ya sabes que no puedes hablar mal de ella delante del niño. Yo sé, mamá, yo sé, pero es que no resisto y a veces creo que voy a perder la cabeza y... A ver. No te vayas ahora a meter en un lío por culpa de esa mujer. Por eso fue que Bárbara rechazó la maleta llena de dinero. 5 millones de dólares, mamá. Sí. Lo guardé allá arriba. Pensé que iba a regresar para aceptar el dinero y desaparecer de una buena vez, pero no. Y yo allí oyendo su plática hipnótica de que parecíamos una familia. ¿Sabes, hijo? A veces pienso que lo mejor sería que te volvieras a juntar con ella. ¿Estás loca, mamá? No, para nada. No tiene caso negar lo que tu corazón no puede ocultar. Quique, nunca pudiste sacar a esa mujer, ni de tu corazón ni de tu vida. Pero voy a poder. No, cielo. No lo creo. ¿Para qué voy a volver con ella, mamá? ¿Para qué? ¿Para que me vuelva a montar un par de cuernos? Ni muerto. Lo sabía, cachorrito. Sabía que en esa maleta había algo que a mí me interesaba. Dale un traguito, no te esponjes. No quiero agua. ¿No entiendes? Yo lo que quiero son esos 5 milloncitos que están allí en esa maleta. Pero en este preciso momento no podemos hacer nada, mi amor. Sí. Es cierto, es cierto. Tengo que tener paciencia. Porque por más que esos milloncitos quieran llegar rápidamente a mis manitas, aún no es el momento. Tengo que esperar. Pero mañana te lo juro que yo me encargo. Pensé que ya se habían ido. No, estaba preparando la lista de compras. Primero es servirle.
Espero que en la lista no hayan puesto esos patés tan caros que saben a detergente y que a mí no me gustan, pero a ustedes le fascinan. Ella ahorita dice que no le gustan, pero le gustarán. El paladar es algo que se educa, ¿eh? ¿Podríamos irnos o necesita algo más? Oh, sí, es que ya se nos pasó la hora. Claro, y como yo no soy explotadora, buenas noches. Buenas noches. Ella sí es linda, Sí, ¿verdad? con permiso. Ay, ese par de estafadores. ¿Qué estarán tramando ahora? Escucha, Rafael. Yo sé, a mí me consta que tú estás enamorado de mi hermana. Y por eso siempre apoyé esa relación. Pero tú no te puedes echar a morir de esa manera. ¿Que tú no estás enamorado de Patricia? Sí, claro que sí. Bueno, ¿y cómo puedes soportarlo? No estar al lado de ella, pensar que puedes perderla para siempre. Porque sencillamente no me permito pensar de esa manera, Rafael. Al contrario, yo sé que voy a volver con ella. Qué iluso eres. ¡Reacciona, men! ¡Reacciona! Si tú sigues así, aunque no te delate, vas a terminar en la calle porque tu jefe se va a hartar de verte con esa cara. Te va a echar a la calle. No me importa, no me importa nada. ¿Qué decía la diosa de todos los dioses? Quiero un cabrito al asado, a las brasas, con el vientre relleno de codornices. Basta echar una mirada en la nevera para informarle que su pedido en este momento no es posible. ¿Y qué tal un pollo asado? ¿Puede ser un pollo casado? Solo que fuera de tu abuela. Ay, mi abuelita, ¿para qué me la menciona? Mi abuelita, la de los... Tenía bigotes. Le decían la... Rosario, si no te apareces por aquí con algo de comer, ya. El próximo en desaparecer vas a ser tú. ¿Alguna sugerencia? Lo que sea. Estoy muerta de hambre. Con permiso. Famélica. Hambrienta. Sí, ¡Ay, sí. ya! ¡Vete de aquí! Ay, discúlpeme, mi reina, pero... ¿puedo saber qué fue lo que la puso en ese estado? Claro que puedes. Fue un hombre. ¿Hoy? ¿Un hombre? De esos bien irresistibles y apetitosos. Ay, cuénteme, amiga, cuénteme. ¿Se puede saber de quién se trata? No. Porque tendría que matarte de la forma más cruel después de haberte revelado ese secreto. Y por desgracia, aún necesito de tus servicios. Bueno, pero mi reina sabe que puede confiar en mí. Yo jamás le diría al señor Reinaldo que tiene una... ¡Idiota! Es obvio que te estaba mintiendo. Ay, sabía. ¡Qué alivio! Bueno, sus deseos son órdenes. Y ponle mucha pimienta. Yo me encargo. ¿Será que estaba mintiendo? ¿O diciendo la verdad? Ay, si fuera verdad, ¿será que el hombre magnífico es Fernando? ¡Vete, Ro! ¡Sí, mi reina! Sí. Mi teléfono. ¡Fernando! Te estoy esperando en el sauna. ¿Esas son las ganancias de hoy? Te dije que mi negocio iba a ser todo un éxito. Que no se te olvide separar tu parte de los gastos de la casa. Y de una vez te aviso que la cuenta de la luz corre completamente por cuenta tuya. No te preocupes, que yo pago esa cuenta con mi dinero. Que me gano con mi trabajo y todavía me sobra para hacer lo que yo quiera. Pues felicidades. ¿Y dónde está mi hija? Nuestra hija salió a dar una vuelta con sus amigas. Está como loca por firmar el contrato con la disquera. No será ella la que firme, sino su representante, que da la casualidad, soy yo. Lo importante es que va a grabar un disco, hombre. Eso también lo decido yo.
Ya te enteraste que a mi papá se le metió en la cabeza eso de ser mi representante, ¿no? Sí, ¿y eso qué o qué? Bueno, que a veces creo que lo hizo para perjudicar mi carrera. ¿Qué crees? Bueno, pues, no sé, yo en realidad no sé nada de ese medio, ¿sabes cómo? Bueno, Daniel, pero te estoy hablando de la vida y los doctores saben de la vida, ¿no? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, pues yo creo que tu papá debe saber lo que está haciendo, ¿no? Por lo menos más que tú. ¿Ah, sí? Claro, obvio. Tu papá ha vivido mucho más, tiene mucha más experiencia que tú, que prácticamente pues eres una niña. Ay, ya, Daniel, con lo de niña, no me digas así. Yo sé exactamente lo que quiero en mi vida. Y una de esas cosas eres tú. ¿Y si yo te pidiera que te alejaras de mí? No serviría de nada. Yo no renuncio fácilmente. Y en cuanto a ti, ni muerta. Escúchame, Sol, eres una niña... Perdón. Una chava muy bonita. Muy bonita. Ya me lo imagino. Bueno, no, espérame. Digo, a lo que iba es que tú estás empezando tu carrera artística y pues yo voy a ser Daniel, doctor ya entendí. Tú piensas que no sirvo para ser esposa de un doctor, ¿no? Espérate. Bájale 2. ¿Ves a lo que me refiero? Ya me estás hablando de matrimonio y quién sabe cuánta cosa, oye. Sí, porque yo no soy para que estén jugando conmigo. ¿Ah, sí? ¿Me vas a decir que nunca has estado con nadie? No, nunca he estado con nadie. He dado besos, sí, pero para algo más serio, solamente casándome. Y será contigo. Mira, suena bien bonito, pero lo dudo. Ah, ¿lo dudas? Pues duda todo lo que quieras. Pero no apuestes porque vas a perder. Ok, ¿sabes qué? Ok, está bien. Es inútil discutir contigo. Vengo mañana a verte de nuevo. No, esta niña me salió un chiquita, pero picosa. Griselda, perdón que desahogue mis penas contigo, pero esas cosas que se esconden en el fondo del alma no me nacen hablarlas con nadie más que contigo. Hasta mañana, buenas noches. Que descansen. Chao. Hoy rompimos récord en la fila de entrada. ¿No te dije que el nuevo menú era infalible? Bueno, también es infalible el nombre, ¿eh? Gourmet De Palmer. eso no tengo la menor duda. Disculpe, don Reinaldo, que le pregunte. ¿Usted ha visto cómo los mejores restaurantes están abriendo sucursales? Sí, bueno, pero eso no quiere decir que Gourmet Palmer vaya a abrir una sucursal. Gourmet Palmer 2, no. No, ¿pero por qué no? Bueno, porque, no sé, ya mi restaurante me da suficiente alegría y trabajo. Ya. Bueno, está bien, pero mire, yo podría ser el chef de Gourmet Palmer 2. ¿Qué idea tuvieron? A ver, Fred, ya te lo dije, te falta mucho para ser chef todavía. Bueno, era una sugerencia nada más. Pero usted recuerde que yo estoy aquí, trabajando, listo, esperando. Claro que sí, Fred. Muchas gracias. Buenas noches. Fred. Sí. Por favor, nunca cambies. Gracias. Sí, por nada. Hasta luego. Perdona que sea tan duro con él, pero la verdad es que se acaba de graduar y él cree que ya es chef. Pero no seas malo, hombre. Ay, buenas noches, ya me tengo que ir, disculpen la prisa. Buenas noches. Cada vez se va más temprano y sonriente, ¿no? No quiero ser indiscreto. Pero ya siéndolo, ¿eh? Es por tu cuñado, Juan Pablo. ¿Juan Pablo? Ah, sí, es cierto. Juan Pablo algunas noches viene y la espera. Y también hacen cositas. No. Pues sí.
Te lo juro que paso todo el día pensando en ti, Juan Pablo. Yo paso todo el día esperando la hora de venir a buscarte. En el carro, ¿qué te parece? Bueno, Juan Pablo y Esther están separados, no le veo ningún problema. Sí, pero yo no creo que eso dure mucho tiempo. Por eso Vanessa no puede meterse en un lío. Bueno, ese ya es problema de ellos. Son mayores de edad, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos o qué? Bueno, ¿O nos quedamos a descansar, ¿Quieres ¿no? a preparar la comida para mañana? Eres un explotador. Carpaccio de salmón acompañado de alcaparras mojado en limón. Ay, en aceite de trufas. ¿Será que mi reina fue a matar el hambre con otra noche de pasión? Espero que este asunto sea realmente importante. Porque si no, de lo contrario... Puede apostarlo. Importante y urgente con el poder destructivo de una bomba atómica. Entonces habla de una buena vez. Vine a... devolverle esto. ¿Qué trapos son esos? Ah, ¿la señora no lo reconoce? ¿Y por qué debería? Si nunca antes había visto semejantes harapos. Déjenme refrescarle la memoria. Este vestido fue el que usted usó. Bueno, mejor dicho, le quitaron anoche. ¿A mí? No me haga ver como un imbécil. Estoy seguro que ya lo reconoció. Lo que quiero saber es ¿En dónde encontraste eso? en un basurero. Y hay más. Vi quién lo dejó ahí. Mi pregunta es, ¿se da cuenta del drama que significa esto?